Hola, el día de hoy aprenderemos a cómo utilizar un multímetro. Aprenderemos las funciones básicas de este mismo que se puede utilizar para medir resistencias, diodos, transistores, voltaje, amperios. También nos puede servir para probar si los condensadores o luces LED están funcionando correctamente. Con el multímetro podremos medir los voltios en corriente continua y en corriente alterna. También podremos medir los amperios en corriente continua y los diodos. Para empezar, el multímetro tiene dos botones. Uno de ellos es para encender una luz que nos ayudaría a visibilizar mejor la medición en la oscuridad. Otro botón nos sirve para pausar o dejar estática en la pantalla alguna medición que hayamos hecho. En la parte izquierda, que está en azul, podremos medir la corriente continua con voltios. Como podemos ver, la V, el símbolo de los voltios es V y una línea con otra línea discontinua de 3 puntos abajo. Podemos medir desde 600 voltios hasta 200 milivoltios. Una recomendación es que siempre que tengamos que medir algo en voltios y no sepamos el valor exacto, ni siquiera el aproximado de este valor, debemos empezar por el valor máximo, que sería 600 voltios. Porque, por ejemplo, si lo que tenemos que medir tiene 50 voltios y empezamos desde el mínimo, que es 200 milivoltios, el aparato se va a quemar. Esto es muy común, entonces es importante que siempre empecemos a medir desde el valor más alto y no desde el más bajo cuando no sepamos el valor exacto en voltios del objeto o aparato que vamos a medir. Luego, en la parte blanca que está seguida de los voltios, podemos medir ohmios, que va desde 2 megas, 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2 kiloohmios y 200 ohmios. Igualmente que al medir voltaje en corriente continua siempre debemos empezar desde el valor más alto, y si el valor no se nos muestra en la pantallita, entonces vamos bajando de valor hasta que nos dé el valor que tenemos. También podemos medir corriente alterna de voltios con este multímetro. Se puede medir desde 200 voltios hasta 600. Pueden ver que en este caso la V tiene un símbolo de onda, que significa corriente alterna. Podemos medir la corriente amperios desde 200 microamperios hasta 10 amperios. Se mide en corriente continua, no en corriente alterna. Igual que siempre, si no sabemos el valor, es muy importante empezar por el más alto. 200, 1000 y 20.000 amperios, 2000 amperios. Este valor 10 es un poco especial y aquí es donde tendremos que cambiar las clavijas, que veremos ahora. Aquí donde pone H, E, F, se utiliza para medir la ganancia de corriente de los transistores. Como pueden ver, esto que llevo aquí no es un micrófono ni un altavoz. Se utiliza para poner el transistor, emisor, colector base, emisor. Podemos medir la ganancia de los transistores tanto del tipo NPN como PNP. Bueno, finalmente lo más importante está aquí. Se utiliza para medir la continuidad y los diodos. Es posible la que más vayamos a utilizar. Luego, por supuesto, veremos ejemplos prácticos y veremos cómo utilizar todo. Bueno, como podemos ver aquí, lleva para meter tres clavijas. La común, la de 10 amperios, y aquí se utiliza para medir tanto el voltaje como los ohmios, como los amperios y la continuidad, y la ganancia. La forma de ponerlo, bueno, los multímetros siempre vienen con dos cables, uno negro y uno rojo. Para empezar, el negro siempre se pondrá en el común, y el rojo, pues depende de la medición que vayamos a hacer. Si la vamos a hacer de 10 amperios, de más de 200.000 amperios hasta 10 amperios, lo pondremos aquí. En esta posición solo se utilizará cuando la ruleta esté en esa posición, solo esta con esta. Para las demás, lo pondremos aquí, donde pone V, de amperios. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplos prácticos sobre cómo usar nuestro multímetro. Primero vamos a empezar poniendo el multímetro aquí, en continuidad. Muy bien. Vamos... sí, perdón, olvidé explicar. Cuando está en continuidad es cuando hay continuidad entre los circuitos o el objeto que vayamos a medir. La forma de comprobarlo si el multímetro está bien o no en esa área es haciendo esto. El multímetro pita. Pero como es un multímetro de los baratillos, debería pitar cada que le hago así, pero bueno, sí pita. Muy bien, vamos a tomar este cable y a comprobar su funcionalidad. Pondremos aquí una parte y la otra en el otro extremo. Si pita es que el cable está bueno.
Vamos a ver que está pitando, así que este cable está bueno. Siguiendo con los ejemplos, se explicará lo que son los diodos LED para lograr medir su continuidad con un multímetro. En este caso hay que diferenciar las patitas que son positivas y las negativas para lograr encender una LED con el multímetro. Como podemos ver ahí, en este diodo LED hay continuidad, entonces por esa razón la LED enciende, ya que está buena, igual que esta otra que está acá, que es de color verde, también está buena. Siguiendo con los ejemplos, dejando el multímetro en continuidad, vamos a medir un diodo. Como pueden ver, el número de este diodo oscila entre los 200 y los 300. Así que está bueno. Igual que este otro, que es un diodo un poco más pequeñito. No se puede enfocar bien en la cámara, pero lo es. Es un diodo un poco más diminuto. De igual forma, este oscila entre los 136 y 137,819. Bueno, dejando esto de lado, ahora vamos a ver nuestro circuito integrado. Bueno, ahora se explicará lo que es un circuito integrado. En este ejemplo de circuito integrado, ocuparemos una batería, que en este caso esta batería es de 9 voltios, un interruptor y un diodo LED. Puede ser también, dependiendo de la cantidad de la batería de voltios, puede ser un diodo LED, 2 o hasta 3 diodos. Y también se ocuparía, para hacer un circuito de estos, dos cables, que uno es el positivo y el otro es el negativo. Ahora su composición. Este circuito, como pueden ver, anteriormente había explicado que una batería, un interruptor y eso. Bueno, la forma en la que lo hicimos. Muy bien. Este circuito, como pueden ver aquí, en esta parte de acá, esta es su parte negativa y esta es su parte positiva. Estas mismas pudimos anexarlas junto al cable negativo, con su parte negativa, pelando un poco el cable, sujetándolo ahí y sujetándolo con tape para que se pudiera quedar quieto en su lugar y no moverse, para que así el circuito funcione. Lo mismo hicimos con la parte positiva. Solo que aquí, como pueden ver, la parte negativa solamente tiene esto de aquí y va directamente al LED. En cambio, este de acá, la positiva, tuvimos que llevarlo hasta el terminal de en medio del switch, o también conocido como interruptor, a la parte de en medio, porque este switch, este interruptor, es de 3 terminales, pero aquí lo usamos en el terminal de en medio. Bueno, pasándolo de ahí, seguimos con otra parte del mismo cable positivo, pero en el otro terminal, anexándolo obviamente con sus pequeños alambres de cobre que tiene por medio, y luego este mismo conectándolo a la parte positiva, aquí no se ve bien por la silicona, a nuestra parte positiva del LED. O sea, el positivo fue a la patita positiva del diodo LED y este de una vez fue a la parte negativa del diodo LED. Y de esta forma es como funciona. Encendiendo aquí el interruptor, la energía fluye desde la batería hasta el diodo LED y lo enciende. Y listo, esto es todo. Y así es como se hace un circuito integrado. Bueno, ahora nos toca medir cuánto amperaje y voltaje hay en este circuito eléctrico. Para esto encendemos nuestro circuito y aquí ya tenemos el multímetro en 2 voltios. Entonces, ahí nos marca 6, 5 entre 6 de voltaje. Bueno, aquí lo teníamos en ohmios, entonces como vamos a medir amperios, tenemos que pasarlo de este lado. Y ahora sí, ya lo marcamos en 10 y solo hay que medirlo. Y nos da 33, 34 amperios. Y bueno, así es como se mide la corriente en voltios y amperios.